La cizaña empaña la convivencia. Vivir en familia es el trigo dorado que nos regala la vida. Bueno, nuevamente con el padre Sergio Elías Stang, párroco de San Gerardo, con quien continuamos hablando del tema de la familia. Muchísimas gracias, padre. Teníamos pendiente el seguir comentando esta exhortación apostólica del Papa Francisco, tan hermosa, dedicada a la familia, que se publicó hace poco, ¿verdad? Así es, en marzo del año pasado salió este documento del Papa Francisco y, como ya dijimos en programas anteriores, es un libro que nos habla sobre el amor en la familia. Amoris Laetitia, la alegría del amor sería, ¿no? La traducción al castellano, y que nos habla especialmente de cuáles son las actitudes que tenemos que tener para poder vivir realmente ese amor en nuestra familia de una manera concreta. Me gustaría que podamos hablar un poco de una de las características del amor, que es el ser amable, ¿no? O lo que el Papa Francisco va a insistir es en ir creando como una cultura de la ternura, ¿no? Volver a vivir en nuestras actitudes, gestos y palabras el ser amable y el ser tierno, ¿no? La amabilidad y la ternura, tan importante para ponerlo en práctica, no únicamente en la familia, sino en todos los ámbitos en los que nos movemos, ¿no? Sí, el Papa nos dice de que es imprescindible para un cristiano, que es necesario, que el cristiano no puede optar por ser o no ser amable, ¿no? Sino que la amabilidad es algo constitutivo del ser cristiano. Si uno empieza a hojear la Biblia, la palabra de Dios, va viendo cómo Jesús siempre fue una persona amable, ¿no? E incluso fue amable con aquellos que no eran amables con Él, ¿no? Que sobre todo, bueno, ese es el gran desafío, ¿no? El llevar ternura y amabilidad a las personas que muchas veces no nos caen bien. A los ambientes donde más nos cuesta. Exactamente, que bueno, todos los tenemos, ¿no? Lo importante es el tener, como decía, en primer lugar las palabras, ¿no? La persona que es amable es aquella que sabe cuándo hablar, cómo decir las cosas y sabe también cuándo guardar silencio, ¿no? Esto es muy importante. Uno escucha muchas veces de que gente que dice, bueno, yo digo las cosas así de frente porque así soy yo. Y al que le gusta, y al que no le gusta, bueno, que se la banque. Y en realidad está bien decir las cosas, pero siempre tenemos que saber que el modo en que decimos las cosas es muy importante, ¿no? Y yo sí tengo derecho a decir las cosas, pero también el otro tiene derecho a que yo le diga bien las cosas, ¿eh? Entonces, a la hora de decirle algo, ya sea a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos de comunidad, siempre tenemos que, en primer lugar, tratar de estar tranquilos, ¿no? De no estar alterados, de no contestar ahí nomás cuando se produce el conflicto, sino siempre tratar de hacer esa pausa, ese silencio, y después buscar el momento oportuno para hablar, ¿no? Es decir, nuestras palabras tienen que ser, aun cuando estamos sí, exactamente, ¿no? Y aun cuando queremos corregir al otro, la tendencia siempre es hacerlo gritando, de mala manera, sacando en cara cosas. Y en realidad cuando uno quiere corregir, la mejor manera es a través de la amabilidad y de la ternura, ¿no? Y se logran muchos más resultados. Qué lindo todo esto que nos hace reflexionar el Papa Francisco, realmente. Sí, así es. Así que bueno, recordar que esta es una condición, el Papa lo dice expresamente, de que no podemos elegir u optar por ser o no ser amables y tiernos, ¿no? Sino que es una cualidad que todos tenemos que tener para poder expresar también esa ternura y ese amor que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Y lo importante, ponerlo en práctica. Sí, que siempre será lo más difícil, ¿no? Uno a veces tiene el concepto, sabe qué es lo que Dios nos pide y por eso también hay que pedir el Espíritu Santo, para que nos mueva a obrar según ese mismo Espíritu y que nos lleve a hacer las obras que Jesús nos invita a hacer. Bueno, y eso muchas veces también se lo puede lograr callándonos en el momento, como decía usted, en el momento en que estamos ofuscados, enojados, dejarlo para después, porque eso nos da un tiempo para rezar, para serenarnos, pero sobre todo para rezar,
porque la oración es la única a la que nos ayuda el Señor para que podamos tener otra actitud frente al hermano. Así es, evidentemente que los momentos que yo tengo de oración son momentos donde me lleno también de ese Espíritu de Dios, donde empiezo a rezar y a ver a la otra persona no como un enemigo, sino más bien que me doy cuenta de que Dios me dice que aquel que tengo al lado es un hermano, ¿no? Entonces, ya a la hora de predisponerme al encuentro para hablar con la otra persona, es muy distinto si yo previamente he tenido, como vos decís, Cristina, ese momento, ese espacio antes de oración, ¿no? Porque si no tenemos ese momento de oración, de silencio, de reflexión, nos van a salir cosas de las cuales después seguramente nos vamos a arrepentir y que también, por otra parte, no vamos a conseguir mucho. Bueno, muchísimas gracias, Padre Sergio. Será hasta una próxima emisión. Así es. Bueno, muchas gracias y bueno, a vivir la amabilidad y la ternura. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, muchas gracias.